Telecontacto, la nueva era de la televisión. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes al país, buenas tardes al mundo. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel ya está en el aire. Nos sentimos contentos con la sintonía de cada uno de ustedes en esta tarde. Hoy, como hemos anunciado a través de los diferentes medios y las redes sociales, tenemos un programa variado. Con nosotros ya en cabina está el cardiólogo que va a estar compartiendo con nosotros el tema principal, el doctor Luis Feliz. Va a estar hablando acerca de hipertensión. Vamos a hablar de presión alta, así que pueden preparar sus preguntas, ya que tendremos un médico cardiólogo, ecocardiografista, entendido y capacitado en la materia para responder todas las inquietudes de esta terrible enfermedad o esta terrible condición que es causante de un 15% de todas las muertes que ocurren en el mundo. Recuerden que usted puede vernos a través de la red en www o www.telecontacto.tv. También en esa dirección, si usted tiene su celular móvil tipo BlackBerry, usted puede sintonizarnos a través de su BlackBerry en esta dirección, www.telecontacto.tv. Continúen con nosotros, que hay un contenido variado para edificación de cada uno de ustedes. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la Carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. La prensa del día de hoy trae una noticia que nos alarma a nosotros. Nos dice que la mayoría de las vidas de los pacientes que son referidos desde el interior hacia los principales hospitales del país peligra porque estos referimientos se hacen tardíos. Nos dicen que durante el año 2012 hubo aproximadamente unas 18 muertes materno-fetal solamente en la clínica maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, porque los referimientos de estas parturientas llegaron tarde. Estos referimientos, que por lo general llegan desde provincias alejadas del país, como son Barahona, Elías Piña, otras veces provincias cercanas, como es San Cristóbal, la provincia de Santo Domingo y Monseñor Noel, se detienen mucho. Estos pacientes se detienen mucho en los centros donde son recibidos y por consiguiente cuando se refieren ya las complicaciones se escapan del dominio que puedan tener la clase médica especializada que va a recibir estos pacientes. Nosotros hemos siempre hablado de que los centros de atención primaria, que en días pasados llevamos una lucha intensa en el colegio médico, porque se quieren implementar a nivel de lo que son los pacientes privados para el régimen contributivo. Estos centros de atención primaria deben ser implementados y deben ser puestos a funcionar, pero para evitar precisamente estos referimientos tardíos. Si tuviésemos más centros de atención primaria para los pacientes subsidiados, para los pacientes que generalmente deben ir
a los hospitales grandes y que deben ser referidos en un momento dado antes de que estas complicaciones vengan, entonces estas muertes nosotros no las tendríamos. Vemos también que los casos de dengue, muchas de las muertes de los casos de dengue, especialmente de niños y ancianos que llegan a los hospitales, generalmente llegan con complicaciones desde la provincia donde son referidos y por consiguiente se escapa el control que muchas veces podamos tener y el destino que pueda correr la vida de estos pacientes. Por lo que nosotros auguramos y nosotros hacemos un llamado a las autoridades y al Ministerio de Salud Pública en la persona del doctor ministro Freddy Hidalgo, a que hay que poner en funcionamiento estos centros de atención primaria en todas las provincias, especialmente en las provincias lejanas del país, y que estos centros estén capacitados con el personal, con el recurso humano necesario y suficiente para poder detectar cualquier complicación futura que puedan tener los pacientes antes de ser referidos y así nosotros poder tener mayor control cuando los pacientes llegan a nuestros hospitales grandes. Eso nos va a ayudar a nosotros tener una mejor salud, nos va a ayudar a nosotros reducir los índices de mortalidad, tanto materno-fetal, así como infantil, y en sentido general en nuestro país, que es uno de los dolores de cabeza que tenemos nosotros como reto y que es algo que no nos deja cumplir con los objetivos del milenio. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Sí, muy buenas tardecitas, amigos televidentes. Como siempre, muy agradecidos de todos ustedes por su fidelidad, que siempre nos dan seguimiento en tu programa Soluciones Médicas, aquí en nuestro canal 57. Realmente, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un compañero, de hecho, de universidad. Para nosotros es un orgullo tenerlo hoy a nuestro lado. Y Manasés, ¿a quién tenemos hoy? Bien, sí, hoy nosotros tenemos el grato placer de compartir el escenario con el doctor Luis Feliz, o Luis Feliz. Luis Feliz. Feliz, muy feliz. Feliz, exactamente. El doctor es cardiólogo, ecocardiografista, y quisimos traerlo porque la hipertensión arterial es uno de los flagelos, una de las condiciones o enfermedad, si así podríamos llamarle, que causa más mortalidad en el mundo. Hay una campaña, doctor Feliz, que se llevó a cabo hace un año, donde decía, si la hipertensión mata más personas que todos los cánceres juntos, incluyendo el de mama, ¿por qué tú vas al médico solo a hacerte una mamografía? ¿O por qué te preocupas solo por la mamografía? Y yo creo que debido a la alta incidencia que tenemos de hipertensión en el país, que cada día es mayor, es apropiado que nosotros tratemos para toda la ciudadanía este tema de la hipertensión arterial. Así que buenas tardes, doctor. Bienvenidos a Soluciones Médicas. Muy buenas tardes. Estamos aquí básicamente para compartir con el público maravilloso que sigue este programa y queremos darles informaciones que les sean de valor y de utilidad a todo lo que es la población. Sí, realmente feliz. Nosotros en este programa lo que tratamos siempre es dar orientaciones y entendemos que prevenir es salud. Y para tú poder prevenir tienes que tener cierto grado de educación, de conocimiento y tratamos como un equipo de profesionales de darle ese regalo a nuestra comunidad, a nuestro
en sentido general, que es la orientación preventiva y también para que la población conozca cuáles son los detalles más importantes de ciertas enfermedades. La hipertensión arterial, de hecho, siempre se entendía que era una condición que solamente se veía en personas maduras o muy adultas o ancianos o envejecientes. Sin embargo, nosotros podemos ver que cada día más personas jóvenes sufren de esta condición o se está diagnosticando a una manera más temprana. ¿Qué es la hipertensión? Para que entonces la población entienda de qué tema que estamos hablando. La hipertensión básicamente es una condición mórbida. Cuando hablo de mórbido hablo de algo patológico que va a tener como resultado un aumento sostenido de los niveles de presión arterial o los niveles de presión sanguínea. En este caso, para que lo pueda entender básicamente lo que es la población, aunque todos en algún momento he oído hablar de lo que es hipertensión, que mi tía sufre la presión, que mi papá sufre la presión. Entonces, básicamente sí, es un aumento sostenido de la presión arterial por encima de los parámetros establecidos como normales, que en la actualidad son cifras que son más los médicos, 140-90. Cuando hay 140, mayor de 140-90, están hablando que tiene hipertensión. Y algo importante que tú dijiste, Luis, que es una condición patológica, es decir, que es una enfermedad. Y es importante, porque cuando yo le hago las historias clínicas a los pacientes, pregunto de qué usted sufre, qué enfermedad usted sufre, de nada, porque entonces la población entiende que la hipertensión no es una enfermedad, sino como que es normal que después de los 50, 60 años de edad la gente tenga la presión arterial. Y de hecho, te digo que en la práctica diaria siempre dicen eso. Y no sufro de nada, porque la presión es normal que todo el mundo tenga elevada, así que no es normal que una persona tenga la presión arterial elevada independientemente de la edad que tenga. Doctor, entonces, sabiendo que es algo tan mórbido, algo que puede causar tanta enfermedad, ¿qué es lo principal que debe hacer y a qué edad hay que comenzarse a chequear la presión? Sí. La edad no tiene un punto establecido donde debe comenzarse a checar la presión. Claro que sí. Hay un momento de la vida, como todo el proceso de lo que es el desarrollo del ser humano, en que los niveles de presión comienzan a aumentar más y que el pico más alto de lo que es la presión arterial. Se establece que a partir de los 30 años es el pico donde comienzan a aparecer ya los principales pacientes con niveles de presión elevada. Claro, donde mayor concentración o mayor número de casos va a tener ya en los pacientes mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque ya después de los 40 años el hombre tiene mayor riesgo cardiovascular. Eso se suma también a lo que es el envejecimiento de los mismos vasos. O sea, el punto corte para que haya mayor caso, se dice que después de los 30 años, pero el mayor pico de incidencia es después de los 40 años, básicamente. Y doctor, ¿existen algunos factores de riesgo o causas básicas que pueden hacer que una persona tenga la presión arterial alta de manera patológica como enfermedad? Sí, existen muchos factores de riesgo, claro que sí. Entre los factores de riesgo para hipertensión arterial se citan lo que es la carga genética del individuo. O sea, si un individuo tiene su papá y su madre que son hipertensos, la posibilidad de que desarrolle hipertensión es mayor que un individuo que nada más tenga su padre que es hipertenso o su madre que es hipertensa, o un individuo que no tenga ninguno de los dos familiares hipertensos, sino que tenga un familiar lejano. Pero también, aparte de lo que es la herencia, como uno dice, también está en lo que son el hábito, el sistema de vida del paciente, o sea, que yo cómo me alimento. Yo tengo una dieta saludable, yo como con mucha sal, como con mucha grasa, soy una persona que hago ejercicio, que trabajo mucho tiempo sentado, que trabajo en un lugar donde hay mucho estrés, mucha bulla, o sea, y también la presión que ejerce del medio. O sea, no es lo mismo una persona que trabaja en un sitio tranquilito, con aire acondicionado, que no tenga nadie que lo esté punchando por atrás, a una persona que trabaja en mismas condiciones, pero que tenga un jefe que sea muy tajante, que le exija mucho, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Entonces, es un paciente que por vía lo que es el estrés, por lo que desencadena lo que es el estrés en un individuo o una persona, va a llevar a tener nivel de tensión elevada. ¿Cuáles síntomas podría estar presentando un paciente? ¿Cuáles son los síntomas que generalmente presentan estos pacientes con hipertensión arterial? Porque muchas veces es probable que un mero dolor de cabeza que esté sufriendo el paciente sea un indicio temprano de que la presión está mal. ¿Hay otros síntomas? ¿Qué otros síntomas puede presentar los pacientes? Y algo importante más es que hay muchos pacientes que le dicen a uno también que yo sé
cuando tengo la presión alta. Sí, Es sí. decir, que yo sé, y yo me tomo la pastilla de la presión cuando yo sé que la tengo alta. O sea, realmente existen características Sí, que una sí. persona sabe, percibe que tiene la presión alta real, Claro que ¿verdad? sí, sí. Existen las características porque generalmente el paciente que sufre de depresión y ya tiene mucho tiempo padeciendo de esto, va a reconocer algunos síntomas que le van a inducir y le van a hacer pensar que su presión está alta. Por ejemplo, el paciente puede sentir palpitaciones. Las palpitaciones son cuando el corazón se acelera un poquito y lo que le llaman en la calle o la población general la cardia, la taquicardia, que es lo que ellos le dicen. Básicamente, el término médico básico es palpitaciones. También el paciente puede sentir cefalea, puede sentir un ligero cansancio, que está orinando mucho, porque son mecanismos que el organismo utiliza para alertar al individuo de que está pasando algo en su cuerpo que no es normal. Aunque hay que tener en cuenta que muchos pacientes no se sienten nada y tienen la presión en la nube porque se han adaptado a esta vida y a tener niveles de presión sumamente elevados. Esos son entonces la mayoría de los pacientes. Si la mayoría de los pacientes cursan sin síntomas. La mayoría. Muchos de los pacientes, claro que sí. O sea Y que es eso es silente, la enfermedad puede estarse desarrollando de forma silente. Así mismo la reconocen y le dicen muchos científicos y muchos de los que escriben textos como una asesina silenciosa. O sea, muchos pacientes van a tener niveles de presión sumamente altos, no van a sentir nada, pero ya cuando vienen a sentir algún trastorno, alguna sintomatología, ya es porque tienen afección a órganos importantes, ya sea el cerebro, el corazón o el riñón. Entonces, por eso es muy importante que la persona haga su chequeo rutinario y entender que es mejor chequearse con tiempo que esperar a que la cosa sea peor para entonces después querer chequearse. Entonces, ¿cuáles enfermedades estarían asociadas a una persona que sufra de hipertensión, para poner un ejemplo, que desconozca que sufra de la condición y se le dañen ciertos órganos? O sea, ¿cuáles enfermedades pueden existir consecuencia a una hipertensión crónica sin tratamiento? Ok, las enfermedades que pueden aparecer son las nefropatías. Ya esa nefropatía cuando hablamos de que hay una enfermedad renal, que el riñón ha perdido su función de hacer lo que tiene que hacer, que es depurar y limpiar la sangre. También el paciente puede presentar trastornos a nivel cerebral, llámese por enfermedad, por la hipertensión alta, por un sistema, unos mediadores que son de la inflamación, que mejoran lo que es la respuesta de los vasos, va a tener deterioro de lo que es todo lo que son las arterias, y esas arterias con el tiempo van a acumular grasa, van a producir lo que se llama la aterosclerosis, y eso va a generar entonces trastorno de la perfusión cerebral con deterioro cognitivo, se le olvidan las cosas fácilmente, pero también puede llegar desde un deterioro cognitivo a algo peor, que son los derrames cerebrales, que pueden ser tanto de tipo trombótico como hemorragia. Así que una persona puede fallecer, obviamente, por una crisis hipertensiva, aún no tenga el antecedente de ser hipertenso. De ser hipertenso. Y eso es muy frecuente, o sea, es muy frecuente que nosotros veamos pacientes, tanto en la emergencia como en cualquier parte, que llegan a un hospital o a una clínica, que no sufren de nada, y de momento a otro te aparece paciente con un derrame cerebral, una hemorragia solanoidea, y cuando tú le preguntas, ¿usted sufre de algo? Dicen, no, nunca sufrió de nada. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Que muchos pacientes sufren de presión nocturna. O sea, Depresión arterial nocturna alta solamente solamente. en la noche. Sí, sí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, podemos hablar un poquito más de eso, más abundante. O sea, la hipertensión nocturna es una condición que tiene peor pronóstico que la presión diurna. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente no va al médico durmiendo, lamentablemente. O sea, es por ello que nosotros vemos que hay una alta incidencia de eventos accidentes cerebrovasculares, de subida de presión, de crisis hipertensiva durante la noche. Sí. Entonces tienen la evolución es más tórpida y tiene mayores riesgos de muerte. Claro, porque es que el paciente que va el paciente que tiene hipertensión, que durante el día, va al médico y se puede detectar. Pero el paciente que nada más tiene hipertensión nocturna, ese no va al médico porque está todo el día bien, solamente hace sintomatología en la noche
Entonces, como no va al médico, o cuando va al médico le encuentra la presión normal, nunca van a pensar que está sufriendo de ¿Y presión cómo alta. se sospecha ¿Qué se hace eso? con esos pacientes? Sí, ¿cómo uno lo sabe? Sí, mira, existe un método diagnóstico muy práctico, eso es lo que se conoce como el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, El famoso mapa. el famoso MAPA, ¿Ese es que el que le ponen el aparatito en el brazo o el que le ponen en el pecho? ¿Cuál de los dos? sí, no, el MAPA es un dispositivo, un efimomanómetro, un brazal de efimomanómetro, que es digital, se coloca en el brazo y el paciente se va con ese dispositivo a su casa durante 24 horas y con ese dispositivo el dispositivo le hace tomas durante todo el día, cada 15 minutos, y en la noche, para que el paciente pueda descansar, pueda dormir, lo hace cada 30 o cada 45 minutos, dependiendo de cómo uno lo programa. Por esta vía nosotros podemos determinar si el paciente tiene hipertensión nocturna, si la hipertensión es diurna, y podemos establecer si es una presión sistólica solamente, si es diastólica, y sirve mucho y ayuda mucho para lo que es el tratamiento de estos pacientes. Bien, estamos hablando, amigos televidentes, de la hipertensión arterial, de presión alta. Usted puede dirigir sus preguntas a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, que son el 809-575-5700 y 809-570-0264. Esos son los números de comunicación directa con nosotros. Usted puede dirigir su pregunta al doctor Feliz, quien está hablando hoy acerca de lo que es la hipertensión arterial y de los daños que esta provoca a nivel de la población. Usted hablaba, doctor, acerca de la obesidad, de las personas que están gorditas. ¿Cómo afecta la obesidad, cómo afecta el colesterol a los pacientes con problemas de presión arterial? Sí. En cuanto a lo que es la obesidad como tal, como factor de riesgo, va a afectar debido a que muchos de estos pacientes van a acompañarse de un trastorno que es la apnea del sueño. Y la apnea del sueño como entidad tiende a producir lo que es hipertensión arterial. Se ha estudiado bastante, ya es conocido por todos lo que son los científicos, de que solamente la obesidad como tal tiene un riesgo que podríamos decir es un riesgo moderado o bajo para esa hipertensión, pero que este se va a incrementar el riesgo para hipertensión dependiendo de si el paciente no hace ejercicio, de si tiene una dieta muy desproporcionada, de que si el paciente tiene también carga genética para hipertensión, porque hemos visto muchos pacientes que son obesos y que su presión es sumamente normal. O sea, no quiere decir que es sine qua non, que está obeso sobre la presión. O sea, No. Eso es un factor de riesgo. presión. No. Pero ese sería Eso, el factor que ha hecho que últimamente, en los últimos años, hay pacientes más jóvenes hipertensos. ¿Es la obesidad entonces el factor más importante o no? No. Es que la obesidad como tal, claro que tiene su punto porque es un factor de riesgo. O sea, pero cuando tú hablas de factor de riesgo, el factor de riesgo se define como la posibilidad que tiene una población de desarrollar una enfermedad en un tiempo X. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de que la obesidad, claro, por ser obeso, generalmente el obeso tiene una dieta que come de todo, o sea, no le importa comer con grasa, no le importa comer comida con sal, generalmente son muy sedentarios, no hacen ejercicio, se les dificulta también el ejercicio por la obesidad que tienen, entonces tienen una tendencia a desarrollar hipertensión. Pero tenemos muchos gorditos por ahí que manejan presiones normales sin ningún tipo de problema. Sí. Ahora vamos a ir a unas pausas comerciales. Luego de la pausa, entonces vamos a hablar de esos mitos y verdades, que si la agua, que si la chinola, El que ajo, si un diente de ajo. petacazo, ¿qué se dice? De alcohol, la sube, la baja. Vamos a hablar de esos mitos y verdades acerca de lo que es la hipertensión arterial aquí en su canal 57, en su programa favorito de los domingos, Soluciones Médicas. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibilities.
Bien amigos, aquí estamos en su programa Soluciones Médicas. Hoy estamos compartiendo con el doctor Feliz y estamos hablando acerca de la hipertensión arterial, de la presión alta. Hablábamos antes de la pausa, doctor, acerca de algunos mitos. Cuando hacía medicina general, yo siempre recibía a los pacientes, específicamente los que viven en zonas rurales, que creen que el ajo es bueno para la presión, y cuando se sentían la presión alta o cuando hacían estos episodios nocturnos de hipertensión, lo primero que hacían, en vez de tomarse una aspirina o tomarse su pastilla de la presión, era ponerse un diente de ajo en la boca. ¿Hay alguna relación en que esto ayuda a la presión, el ajo? Bueno, como muy bien lo ha mencionado, esos son mitos. Y los mitos tienen mucho que ver con lo que es la creencia del paciente. O sea, muchos pacientes dicen que se van a mejorar su presión arterial con utilizar un diente de ajo, y como su mente es sumamente poderosa y la mente es el principal ayudante del organismo, porque usted piensa que está enfermo, aunque no esté enfermo, se va a enfermar. Sí, tenemos una pregunta, doctor, Sí. excúsenos. Sí, buenas. Buenas. Se cayó la llamada. Bien, entonces No funciona el No, ajo no, para no, la es presión que- arterial. Es que si funcionara, estuviera aprobado para usarlo en el tratamiento de la presión arterial. Que lo que está aprobado es lo que la evidencia científica, o sea, lo que los científicos han demostrado por los estudios que hacemos, que son estudios multicéntricos, randomizados, muchos son doble ciegos. O sea, cuando hablamos de estudios, estamos hablando que cogen una población X y le van a someter a un tratamiento para ver si funciona o no. Entonces, si funciona, bueno, pues se aprueba y se le puede dar a todo el mundo y se va a recomendar. O sea, el médico como ente va a recomendar que sí se puede utilizar. Pero ya eso de que el ajo y eso no baja presión ¿Y nada. la chinola? No, no. la gente no toma Sí, chinola porque porque le la baja la chinola presión. sí baja la presión. Bueno, hay personas que sí hacen reacción a la chinola. Es No decir, es- que le baja la presión. pero que hacen es como un efecto Es como secundario de una la cosa. chinola, no que la chinola baja presión en sí, porque si no le mandáramos a todo el mundo a usar A tomar jugo de chinola. jugo de chinola Sí. y sufre la presión y que deje la pastilla. Y que deje la No. pastilla. Tenemos una llamadita. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, díganos su Hágame el pregunta. favor de decirme qué puede comer una persona que sufra de la presión arterial. ¿Y qué puede comer La, y qué la no dieta, puede la comer? dieta de las personas de la presión, porque siempre se le habla de una dieta baja en sal, una dieta baja en grasa. ¿Qué tiene que ver esto con la presión arterial? ¿Cómo sube esto la presión? La dieta de un paciente con hipertensión es una dieta que debe ser saludable, debe ser balanceada. Se le debe recomendar básicamente bajo en sal, porque la sal por sí sola aumenta el nivel de presión arterial. Y bajo en grasa, porque el paciente hipertenso tiene un proceso avanzado de aterosclerosis, y si a ese paciente que come mucha grasa, que sufre la presión, le podemos comer con una dieta normal, con grasa, con mucha sal, es un paciente que más rápidamente va a tener daños en su vasculatura. Pero se le debe solicitar una dieta balanceada, que tenga poca grasa, que sea baja en sal, pero no es porque eso son cosas que le van a trastornar su vida más rápido, sino es para prevenir que el deterioro que produce la hipertensión sea más rápido y pueda tener complicaciones más prontas, más venideras. Entonces, por esa razón se le pide eso. Ahora, ¿cuál sería la dieta? Bueno, usted puede cocinar con grasa no saturada, o sea, utilizando aceite mazola, De olivo también, aceite de de olivo, este tipo de aceite, porque no se metabolizan de manera diferente y no aumentan lo que es el colesterol en sangre, y tampoco aumentan mucho los triglicéridos. Uno le quita a veces, doctor, las frituras a los pacientes. Sí, Los porque arroces de noche. es que la fritura tiene mucha grasa. Y es un aceite que lo utilizan, lo vuelven a utilizar, y ahí se mezcla ya la grasa que usted echó en el caldero más la que produce la misma carne que están friendo. Sí. Entonces, por esa razón se debe de quitar la fritura. La sopita ¿Qué se le debe también, doctor. recomendar? La sopita, eso es un veneno. Eso es dañino. Uf,
Eso tiene toda la grasa Pero del hay mundo. una sopita que es cero grasa, que bajo en Sí, grasa. doctor. No. Y no es cierto. Y eso. el aceite Eso no es es cero cierto. colesterol. Eso no es cierto, eso no es cierto. Eso de O la, sea que- lo del aceite sí es cierto, se lo Sí, colesterol, sí. el aceite natural, 100% natural sí hay. Pero lo de la sopita no, es que le echan Eso un tiene de aceite. todo, Sí, sí, están sí. concentrados. Incluso yo veo que muchas veces cuando el problema es lo contrario, que es de hipotensión, le hacen le disuelven un cuadrito de esta sopita para subirle la presión. Ay, Eso funciona. Yo no sabía eso. No. Eso funciona. No, eso no funciona. Algo cargadito de sal. Para No, cuando no. están en hipotensión. Hipotensa la persona. Bueno, los pacientes que sí tienen problemas de lo que son los síncopes, que son los desvanecimientos, Esos mareos que le dan repentinos. con pérdida de conocimiento, sí, la dieta en sal y mucha ingesta de líquidos, sí. Pero eso es un control Mejor. médico. No es que Claro. una gente en la casa, aunque se desmayó, va a coger una cucharada de sal, se la va a comer. No, sí. pues Por Dios. ¿y cómo lo puede lograr? Pues que necesita un tiempo para llegar al riñón, absorberse y producir mayor o absorber mayor cantidad de agua al organismo. Entonces, esas son cosas que la gente las hace por desconocimiento. Si supieran básicamente cómo es la fisiología, cómo es la fisiopatología de la hipertensión, no lo hacen. Entonces, y siguiendo con lo que, entonces, yo sé que el tema es hipertensión, pero aquí estamos hablando un poquito de la hipotensión. Pues, y el alcohol. Es decir, yo he escuchado personas que también sienten que cuando se les baja la presión se toman un poquito de alcohol y ya, vida normal. Y que date un petacazo de Es whisky, como el dice. pecatazo, Un exactamente. Y lo tienen al lado en la habitación, esa. No sé si ustedes notaron ahorita, yo les mencioné a ustedes lo que es el poder de la mente. Claro, el alcohol como sustancia, en el momento que estás tomando, es un vasodilatador. Pero además de vasodilatador, tiene un efecto en el riñón de que pone que el individuo orine mucho. Entonces, al este individuo orinar mucho, durante estar tomando, tiene una vasodilatación, está orinando mucho, entonces se va a deshidratar. Eso puede llevar a que la presión baje. Pero pasado 15 minutos, pasado media hora de que ya el individuo dejó de tomar y que ese efecto del alcohol, de vasodilatación y ese efecto diurético del alcohol ya cesó, entonces viene la contrarrespuesta. Ahora todo el líquido que yo saqué, tengo que recuperarlo. O sea, el organismo tiene que adaptarse y regresar todo ese líquido a donde estaba previamente. Y ya la vasodilatación pasó. Entonces eso va a generar que la presión entonces se suba de manera secundaria. O sea que de rebote, el tomar alcohol para subir la presión es una bomba de tiempo. Claro. Y produce Va a los dos hipertensión. efectos. Entonces, la puede bajar. En el momento que como la está también tomando, la puede bajarla subir. por la vasodilatación que produce y el efecto diurético que tiene, el alcohol. Pero después de que esto pase, entonces va a tener un efecto de rebote de que va a tener hipertensión. Por eso es que el paciente que toma, al otro día se siente mal. Muchas veces que la llamada resaca y es porque se deshidrata mientras está tomando, ¿verdad? Y al deshidratarse se va a sentir mal y eso va a llevar también a que el organismo, por los mecanismos que utiliza para reabsorber nuevamente el líquido, genere hipertensión. Y la moringa, doctor, la moringa Ay, que está sí, la tan de moringa, moda, ¿por de qué se me forma, olvida? y que la gente lo está tomando para todo. Sí. ¿Ayuda la moringa a los pacientes con hipertensión arterial? Mira, está demostrado de que la moringa tiene un efecto diurético, o sea el que Baja toma la presión. Pues baja la presión. baja la presión, La o sea, moringa baja la presión. la baja en ese momento, pero también no está demostrado científicamente, o sea, yo no puedo venir aquí a decir que le recomiendo, no. O sea que no se puede utilizar como sustitución de la Del terapia tratamiento, hipertensiva no se debe- de su no. pastilla de presión. Usted la puede tomar para coadyuvar, pero tiene que seguirse tomando su pastilla. Por el efecto diurético que tiene, te va a ayudar con la presión, porque te va a ayudar a sacar. Uno utiliza diurético en los pacientes, pero el mecanismo es diferente, tú sabes qué cantidad de sal le va a sacar al paciente, pero tú no sabes qué cantidad de sal te va a sacar al paciente que está usando la moringa. O sea, ¿cuál es el O mecanismo? sea, Tú la sabes dónde actúa. dosificación, tú no puedes controlar esa dosificación. Exactamente. Así que no es un tratamiento, si la moringa no es un tratamiento médico recomendado para la hipertensión. No, no. Aclarado eso. No está Sí que sí. recomendado para hipertensión. Aparte que te desconoce inclusive los efectos secundarios per se a la misma. No, es que todavía no sabemos cuáles pacientes de esos en 10 años, los que utilizan moringa, van a tener problemas en su hígado, pueden tener problemas en el riñón, porque no saben lo que están usando. O sea, no hay estudios científicos que avalen qué sustancias contiene la moringa y qué efecto vamos a tener después, a posterior, con el uso de esta sustancia.
Sí, nosotros, señores, estamos agradecidos del doctor Feliz por la participación que ha tenido con nosotros en su programa Soluciones Médicas en la tarde de hoy. Doctor, ¿dónde usted está? Nosotros sabemos que usted también es ecocardiografista y que en la unidad cardiológica donde usted trabaja se hacen estos estudios de monitoreo de presión ambulatoria, de monitoreo de frecuencia cardíaca. ¿Qué se hace ahí? ¿Dónde usted está y dónde las personas pueden beneficiarse de sus oficios médicos? Bueno, yo estoy ubicado en lo que se llama CENCARCI, que es el Centro Cardiorrenal del Cibao, ubicado en Los Colegios, en la Mauricio Ave número 4, casi esquina José María Cabral Ibáez. Okay. Y ahí estamos a la orden de ¿Aceptan todos los seguros ahí? Es la pregunta que los pacientes siempre hacen. Sí. Actualmente aceptamos algunos seguros, claro, en su gran mayoría lo trabajamos allá. ¿Los seguros sí cubren estos estudios de mapa, sí, todos, de Holter y todo eso? Sí, sí. Perfecto. ¿Y el servicio de su centro, los horarios, doctor, cuáles son? No, el horario yo siempre estoy en la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y nada, ahí es que estamos, básicamente. Muchas gracias, doctor. Realmente va a ser un placer tenerlo aquí. Siempre todos, el equipo completo de Soluciones Médicas, agradecemos formalmente su presencia. Y también me imagino que para la población general fue de mucho provecho tenerlo aquí esta tardecita con nosotros. Mil gracias. Esperamos una nueva visita próximamente. Y a nuestro público, mil gracias por estar con nosotros siempre. Sí, el próximo domingo ustedes tienen una cita con nosotros en otra entrega de Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Telecontacto, la nueva era de la televisión.